Amados hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que podemos estar reunidos en esta clase de Escuela de Formación Cristiana. Vamos a continuar el día de hoy con la clase del curso de catecúmenos. Estamos dentro del módulo de Biblia y hace 8 días ustedes han iniciado con nuestro hermano Rubén Leal Alba con el tema del estudio inductivo de la Biblia. Así que hoy vamos a continuar con ese mismo tema, pero primero vamos a ponernos en las manos del Señor para pedirle que sea Él el que nos hable. Padre eterno, nuevamente venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por la hermosa oportunidad, por el hermoso privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra, de aprender a leerla, de aprender a estudiarla, de ser alimentados con ella. Gracias por esta libertad que tenemos para hacerlo. Señor, yo te pido, por favor, te suplico en el nombre de Jesucristo que tú uses estos medios que estamos utilizando el día de hoy, que tú los uses como un instrumento tuyo, que tú los uses para traer conocimiento y para traer bendición a tu pueblo, a tu iglesia. Toma este tiempo en tus manos, por favor, usa mi vida, Señor, para exponer el tema que vamos a revisar el día de hoy. Te lo pido todo, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a compartir pantalla aquí para comenzar a ver la presentación de esta clase. Yo voy a retomar de donde nuestro hermano Rubén se quedó con ustedes hace una semana, en que yo estaba fuera, y por cierto le agradezco mucho a nuestro hermano el que me haya apoyado con impartiendo esta clase para ustedes. Estamos con el estudio inductivo de la Biblia y vamos a hacer un breve repaso de lo que ustedes vieron con nuestro hermano Rubén. Desde luego no todo, solamente voy a retomar algunos puntos que considero que son clave para que retomemos el hilo y continuemos con el segundo paso de lo que es el estudio inductivo de la Biblia. Un breve repaso entonces. El método inductivo, como ya se mencionó, es un procedimiento que sirve para aprender mediante la observación de una serie de hechos para llegar a una conclusión. Ustedes saben que este método, llamado método inductivo, no es exclusivo para el estudio de la Biblia. Es un método que se puede usar para estudiar otros libros o inclusive para estudiar otros hechos. Y consiste básicamente en observar una serie de hechos para que esto nos permita llegar a una conclusión. Así que en el método inductivo vamos de lo particular a lo general. Comenzamos con los detalles para poder después abarcar lo general. Vamos de las partes al todo. Vamos del fenómeno que observamos a las leyes que rigen ese fenómeno, o vamos de los efectos a las causas que originan esos efectos. Yo les ponía en alguna ocasión a otro grupo de hermanos el ejemplo de cuando nosotros vemos una pintura, un cuadro famoso, como puede ser esta pintura de la Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. Les decía, una cosa es ver el cuadro de lejos y otra cosa es acercarse y comenzar a ver cada uno de los detalles, de los rasgos, de las pinceladas, de las luces que maneja el pintor, de los tonos, de los colores, es decir, ver los detalles para después poder apreciar todo el cuadro completo. Algo parecido sería el método inductivo para estudiar la Biblia. Este método, como también sé que el hermano Rubén se los mencionó la semana pasada, es solo una ayuda, es solo una herramienta más
Lo esencial cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios es la guía del Espíritu Santo al estudiar la Biblia. Y bueno, ahí hay unos versículos que seguramente ustedes ya los revisaron hace 8 días y no los voy a repetir ahora, pero solamente hacer énfasis en esto. Es una herramienta, es una ayuda, no es la parte esencial. No es que si alguien no ha estudiado el método inductivo, no pueda estudiar la Biblia. Si alguien tiene, seguramente que si es un creyente en Jesucristo, lo tiene al Espíritu Santo, va a poder estudiar la Escritura. Es el Espíritu el que abre nuestros ojos para que nosotros podamos entender. Pero si tenemos una herramienta, esa herramienta nos ayuda mucho en nuestra humanidad. No es que el Espíritu Santo necesite ayuda, Él no necesita ninguna ayuda de nosotros, pero nuestra humanidad sí lo necesita, nuestra mente, nuestro intelecto, sí necesita de esas herramientas y le podemos sacar mucho más provecho a la palabra de Dios cuando tenemos una forma adecuada de estudiarla y sobre todo nos va a evitar llegar a errores o cometer errores, sobre todo de interpretación. Así que el método inductivo, ustedes ya lo saben, consta de 3 pasos. Yo espero que ustedes ya se los hayan aprendido de memoria desde la semana pasada. Esos 3 pasos son la observación, la interpretación y la aplicación. Son los 3 pasos del método inductivo. O y A. Acuérdense de las iniciales. Acuérdense de las iniciales. Observación, interpretación y aplicación. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto. Aquí no se aplica esa regla de matemáticas de que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí, aquí el orden es importante. Primero es la observación, luego pasamos a la interpretación y finalmente a la aplicación. No podemos ir al revés, ni podemos ir de una manera con un orden diferente. Primero observación, segundo interpretación, tercero aplicación. Bien, seguimos con el repaso todavía. La observación nos va a ayudar a entender qué es lo que realmente dice el pasaje. Ustedes se sorprenderían de las lecturas a veces tan erróneas que podemos hacer de un pasaje, que algunos hacen de algunos pasajes, a donde hacen que el pasaje diga cosas que en realidad no dice, sino que es una aplicación o una interpretación que nosotros estamos haciendo por una deficiente observación. Entonces, en este primer paso no nos vamos a preocupar mucho de interpretar ni tampoco de aplicar a nuestra vida. En este primer paso es solamente quiero saber qué es lo que realmente dice el texto bíblico, el texto que estoy leyendo. En la interpretación, a veces se da otro concepto, otra idea de lo que es interpretación. Interpretación no es otra cosa más que saber qué quería comunicar el autor en este pasaje. Es decir, el escritor original, el autor original, qué le quería transmitir, qué le quería comunicar a los primeros oyentes o a los primeros lectores de ese libro que escribió, humanamente hablando. ¿Qué quería transmitirles Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso cuando escribió la carta a los Efesios? Cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir esa carta, humanamente Pablo no estaba pensando en nosotros, en la iglesia del siglo XXI, o mucho menos en los mexicanos, ¿verdad? Él estaba pensando en la gente que vivía en una ciudad que se llama Éfeso, a donde había nacido ya una iglesia cristiana. ¿Qué quería comunicar? ¿Qué quiso decir el autor original a los lectores o a los oyentes originales? Eso es interpretar. Y finalmente, aplicación. ¿Cuáles son las lecciones prácticas para nosotros ahora sí, hoy? Fíjense que un texto no es que pueda tener diferentes interpretaciones. Un texto solamente tiene una interpretación correcta y nosotros tenemos que buscar acercarnos lo más posible a esa interpretación correcta. Eso sí, un texto puede tener diferentes aplicaciones.
puedo aplicarlo. No es lo mismo que yo lo aplique a mi vida cuando estoy pasando por un momento difícil, por una prueba, o que lo aplique a mi vida cuando todas las cosas están yendo bien, o que otra persona lo aplique. Las aplicaciones pueden ser múltiples y pueden ser diferentes. Las interpretaciones no. Solamente hay una forma correcta de interpretar cada texto. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, eso es el método inductivo. Ustedes el domingo pasado hablaron solamente de la observación. Y entonces en esta diapositiva yo traté de resumir lo que es la observación. Y ustedes se acuerdan que la observación implica a su vez tres partes. Otra vez, tres pasos dentro de ese primer paso, que es observación. Y esas tres partes son mirar, preguntar y analizar. ¿Sí? Ténganlo en mente cada vez que ustedes lean un texto bíblico. Por cierto, más adelante nos vamos a regresar, ya una vez que terminemos de estudiar los tres pasos de observación, interpretación y aplicación, nos vamos a regresar y vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios, a tomar algunos textos bíblicos y vamos a tratar de hacer la observación, de hacer la interpretación y de hacer la aplicación. Así que este tema se va a llevar todavía varias clases. Bien, entonces, la observación consiste en mirar, preguntar y analizar. ¿Qué quiere decir mirar? Bueno, tenemos que ver ahí la forma literaria, si lo que estoy leyendo es literatura apocalíptica, va a significar es muy diferente el significado que si lo que estoy leyendo es literatura poética, es poesía, o si es narrativa, o si es didáctica. Depende de la forma literaria y es lo primerito que tenemos que mirar. ¿Qué forma literaria es el texto que estoy leyendo? La estructura es parte del mirar también. ¿Cómo puedo dividir el texto que estoy leyendo? Un capítulo, por ejemplo, se le pueden hacer divisiones o subtemas. Y eso lo logramos captar mirando detenidamente el texto. Considerar el contexto, qué dice antes y qué dice después del pasaje que estoy leyendo. Ser cuidadoso con las claves gramaticales, por ejemplo, palabras que se repiten, ideas que se repiten, frases bisagra, es decir, frases que sirven para unir a un texto anterior con el texto que sigue, como por lo tanto. El apóstol Pablo usa mucho esto, o así pues, es otra frase bisagra, y tenemos que mirar todo esto. Esa es la primera parte de la observación, mirar forma literaria, estructura, contexto y claves gramaticales. La segunda parte de la observación es el preguntar, el hacernos preguntas. Y aquí se menciona en la diapositiva correspondiente a esto las 7 preguntas claves en la vida. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué? Y esto lo tenemos que aplicar. ¿Quién? ¿De quién está hablando el texto? ¿Dónde? ¿Dónde es que ocurrió lo que dice el texto? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué época? A veces es posible incluso saber el año, saber la fecha en que determinados eventos ocurrieron. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se llevó a cabo el evento, la historia? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas? Y el último, ¿y qué? Es decir, ¿y esto qué consecuencias tuvo? ¿Qué efectos tuvo? Entonces, seguimos en la observación solamente. Y la tercera parte de la observación es analizar, ¿sí? ¿Cuál es el énfasis del escritor? ¿Cuál es lo que
lo que el escritor está tratando de darle mayor importancia. ¿Cuál es el énfasis que está poniendo? ¿Está poniendo un énfasis en el pecado? ¿Está poniendo un énfasis en la redención de Jesucristo? ¿Está poniendo un énfasis en el juicio de Dios? ¿Está poniendo un énfasis en el amor de Dios? ¿Cuál es el énfasis del escritor? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta del énfasis? Bueno, por ejemplo, viendo las repeticiones, otra vez, repeticiones de ideas, repeticiones de palabras. Nos sirve también para analizar, fijarnos en la comparación de ideas con cosas conocidas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador hace una comparación de ideas cuando habla de que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla que sembraba cayó fuera del camino y otra parte cayó entre piedras. Está haciendo una comparación de ideas que luego él explica a sus discípulos. Y la progresión del pensamiento. A veces vemos que en un texto el pensamiento se va desarrollando, las ideas van progresando o se van desarrollando poco a poco. El Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y hay una progresión ahí del pensamiento en el cual empieza después a compararlo con el malo. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, bueno, vamos viendo una progresión o una idea que se va desarrollando en el texto. Entonces, todo eso, fíjense ya todo lo que hemos hablado, el hermano Rubén hace 8 días habló toda la clase, toda la hora probablemente que duró la clase, solamente de esto, de la observación. Entonces, nosotros tenemos que comenzar, si queremos hacer un buen estudio inductivo de la Biblia, por hacer una buena observación. Y hacer una buena observación implica estas 3 partes: mirar, preguntar y analizar. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Y ahora sí, vamos con el segundo paso, que es la interpretación. Y igual que en la observación, la interpretación tiene algunos componentes, tiene algunas pautas. Tenemos que hacer uso de algunas herramientas para poder interpretar, pero acuérdense, interpretar no es otra cosa más que llegar a conocer o llegar a darnos cuenta o a entender qué es lo que el autor original le quería decir a aquellos a los que les estaba escribiendo o a los que les estaba hablando. Entonces, vamos con la interpretación. Bien, como les acabo de decir, en otras palabras, más formalmente, ahora, interpretar es explicar o mostrar la significación de algo, no lo que significa para uno, no lo que significa para mí, sino lo que significó para el autor. El propósito de la interpretación es entender el mensaje central del pasaje. ¿Qué quería decir el autor? ¿Qué quería dar a entender? ¿Qué quería explicar? ¿Cuál es el mensaje central que el autor estaba tratando de transmitirle a sus oyentes o a sus lectores? Un maravilloso equilibrio entre la responsabilidad humana y la ayuda divina para el estudiante que trata de interpretar las escrituras es segunda de Timoteo 2:7, a donde Pablo le está diciendo a Timoteo, su alumno, su discípulo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vean cómo ahí tenemos este equilibrio entre la responsabilidad humana y la ayuda divina. Considera lo que digo. Esto es, pon el intelecto en lo que te estoy diciendo. Pon atención en lo que te estoy diciendo. Observa, analiza,
Pregúntate sobre lo que te estoy diciendo y después, y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, ambas partes son importantes. Por eso es que nosotros debemos de aprender a usar estas herramientas que finalmente nos ayudan a entender de una manera correcta las escrituras. Entonces, eso es la interpretación. Es entender el mensaje central del pasaje. No lo que significa para uno, sino lo que significó para el autor que lo escribió. Bien, vamos a ver algunos pasos, algunas etapas de la interpretación. Y aquí tenemos cinco de ellas. Esto es un poquito más amplio que la observación, que nada más eran tres partes. Dice primero, o número 1, analice el significado de las palabras y frases claves. Miren, siempre que uno está estudiando la Biblia, debería uno de tener a la mano por lo menos un diccionario general, un diccionario bíblico. Es útil tener mapas o tener atlas bíblicos. Hay muchos libros buenos que venden en las librerías cristianas y que nos sirven para eso. Pero nosotros, para comenzar a interpretar, necesitamos analizar el significado de las palabras y de las frases clave. Ya localizamos esas palabras y esas ideas claves al hacer la observación. Ya las localizamos en la parte de mirar. Ahora vamos a analizar el significado de esas palabras. Lo ideal para poder hacer esto sería que nosotros supiéramos los idiomas bíblicos, ¿verdad? Que supiéramos hebreo, que supiéramos arameo y que supiéramos griego y que pudiéramos acceder a los manuscritos en los idiomas originales. Como no lo sabemos hacer, o al menos, bueno, yo no sé ni hebreo, ni arameo, ni griego, entonces tenemos que usar las versiones o las traducciones que tenemos de la Biblia, en nuestro caso las traducciones al español, al castellano. Pero entonces en esa traducción vamos a confiar en que el traductor hizo una correcta traducción, y por eso es bueno también usar diferentes versiones, diferentes traducciones, porque a veces nos dan diferentes ideas. Pero ya una vez que tenemos las palabras y las frases claves, vamos a analizar el significado de esas palabras. Por ejemplo, de repente nos encontramos en la Biblia con la palabra concupiscencias, debido a sus concupiscencias. Y bueno, yo me acuerdo la primera vez que leí esa palabra, dije, Dios mío, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es eso de concupiscencia? Ya, bueno, después tuve que ir al diccionario y entonces aprender un poquito de qué es el significado de esa palabra, que es una palabra que no la usamos casi en nuestro lenguaje de todos los días. Bien, segundo paso, evalúe los hechos. Aprenda a decir, esta es aquí la idea más importante. Estas otras ideas no son tan importantes y su valor consiste en que ayudan a entender este hecho principal, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que hacer en la interpretación es evaluar los hechos que acabamos de leer, que ocurrieron, por ejemplo, en el nacimiento del Señor Jesucristo. Hay algunos hechos que son como los centrales, como los importantes, y hay otros hechos que son secundarios. Déjenme, siguiendo ese ejemplo de lo narrado por Lucas el evangelista, dice que había pastores que estaban cuidando las vigilias de la noche y de repente, súbitamente, apareció una hueste de ángeles en el cielo diciendo gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad, o buena voluntad para con los hombres en la tierra. Y sigue la narración y vemos que en esa narración el hecho central es el anuncio de los ángeles. El hecho central
no son los pastores que estaban en las vigilias de la noche, sino y ni siquiera los ángeles, sino es el anuncio que ellos vienen a dar. Ha nacido hoy en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, un Salvador, el Salvador del mundo y el Salvador de su pueblo. Ok, entonces evalúe los hechos, evalúe cuál es el hecho, cuál es la idea más importante y cuáles son las ideas secundarias, no tan importantes, pero necesarias. Luego, correlacione las ideas, ya que lograste sacar varias ideas, ahora no las deje como huérfanas solitarias. Hay que ligar esas ideas, hay que buscar cómo se entretejen una con la otra. Número 4, investigue los puntos difíciles o inciertos. Recurra para ello a la ayuda de un comentario o de un diccionario bíblico. Hay veces en que algunos se centran tanto en los pasajes que son de difícil interpretación y se clavan en ese pasaje. Y miren, generalmente los puntos difíciles o inciertos habitualmente son explicados por los puntos que son más claros y que son más fáciles de entender. Entonces, bueno, cuando encontremos puntos difíciles o inciertos, busquemos otras partes de la escritura donde se hable de lo mismo y donde se hable de una manera más clara. Y también es válido recurrir a comentarios o a diccionarios bíblicos para poder redondear ese conocimiento. Número 5, dice, resuma el mensaje del autor a sus lectores originales. En este punto está usted reuniendo todos los puntos particulares que ha estado observando e interpretando y va a sacar sus propias conclusiones. Es decir, ya que seguimos cada uno de estos pasos, ya que seguimos cada uno de estos puntos, vamos a tratar de sacar la conclusión del autor o el resumen de lo que el autor está tratando de comunicar. Y ahí tendremos una interpretación mucho más completa y mucho más acercada a la verdad. Bien, vamos con el tercer paso. Y el tercer paso es la aplicación. A lo mejor puede ser el paso menos engorroso, pero también el paso más importante. Bueno, esto que ya estudié, esto que ya observé, esto que ya interpreté, ahora, ¿qué para mí? ¿Qué para mi vida? ¿Qué es lo que me deja en mi vida? ¿Cuál es la aplicación que le voy a dar? Dice aquí que la aplicación es la respuesta personal a la verdad descubierta. La respuesta puede ser una acción práctica, como pedir perdón a alguien, o puede ser la adoración personal, espontánea. La aplicación es el fin último del estudio bíblico. Oír a Dios hablándonos en forma que cambie nuestra vida. Es el aterrizaje de todo lo que enseña la escritura. Finalmente, ¿cómo me afecta a mí? ¿Qué decisiones voy a tener que tomar en mi vida diaria, en mi vida práctica, basado en esta enseñanza de la escritura, en esto que la escritura me dice? Toda la escritura, dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, otro texto clave para entender la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada quiere decir soplada por Dios en el texto original griego. Soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense cómo
aquí hay un aterrizaje de la idea. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, entonces es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Sí, pero hay un propósito de todo esto. ¿Cuál es el propósito? Que el hombre de Dios, que el creyente en Jesucristo, que el seguidor de Jesucristo sea perfecto, sea perfeccionado. La escritura tiene el propósito de afectar tu vida. La escritura tiene el propósito, y lo dice en otra parte, en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Entonces, si la escritura no te afecta en tu vida personal, si la escritura no está influyendo y está cambiando tu forma de vivir, probablemente tú no estás siendo influido por el Espíritu Santo, probablemente tú no estás entendiendo lo que estás estudiando. Entonces se trata de hacer del hombre de Dios alguien en el camino de la perfección y enteramente preparado para toda buena obra. La aplicación y tomando también estos puntos o estos pasos, se trata de encontrar en lo que leemos algo que creer. ¿Qué enseña el pasaje acerca de Dios y sus actividades? ¿Acerca de la vida con Él o acerca de la vida sin Él? Tenemos que encontrar en el texto que estamos leyendo algo que creer, una enseñanza que nosotros tengamos que abrigarla, que nosotros tengamos que abrazarla. La aplicación tiene que ver también con encontrar en el texto algo por lo cual alabar a Dios, algo por lo cual adorar a Dios. ¿Qué lo hace al leer ese texto? ¿Qué lo hace regocijarse? ¿Por qué cosas puede agradecer a Dios de lo que dice en el texto? Entonces, algo por lo cual alabar a Dios. Debemos en la aplicación también que buscar encontrar algo que enmendar, algo que corregir, qué actitudes personales tienen que cambiar en mi vida, qué maldades deben ser confesadas, qué relaciones personales deben mejorar, algo que enmendar. La aplicación del texto me va a llevar a mejorar en algo en mi vida, a corregir algo en mi vida. También la aplicación nos va a llevar a encontrar algo que pedir a Dios, a lo mejor sabiduría, a lo mejor entendimiento. ¿Qué necesidades suyas o de otros Dios puede y quiere satisfacer según lo muestra el pasaje que estamos estudiando? Y finalmente, algo que planear y por lo cual orar. ¿Qué acción práctica debería yo emprender como resultado del estudio del texto que estoy estudiando? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar para esto? ¿Cuál es el primer paso que tengo que tomar para que esto sea algo que yo haga? Entonces, repasando lo que es la aplicación, algo que creer, algo por lo cual alabar a Dios, algo que enmendar, algo que pedir a Dios y algo que planear y por lo cual orar. Bien, esta es la última diapositiva de este tema. Bueno, de la clase de hoy. Con el tema vamos a seguir todavía. Si nosotros hacemos un estudio inductivo de la Biblia, un estudio inductivo del texto, estaremos haciendo exégesis, que la exégesis es una ciencia que consiste en entender, en interpretar correctamente un texto y en poder extraer
la enseñanza que ese texto tiene. Y aquí me gusta esta diapositiva porque son círculos concéntricos. Siempre tenemos que partir del texto bíblico. Esa es nuestra fuente, ese es nuestro material, es con lo que vamos a trabajar, es el texto bíblico. Algo que se recomienda muchas veces y que yo creo que uno debe de repetirlo cuantas veces sea necesario. Antes de que vayas a revisar un comentario bíblico de alguien, antes de que vayas a revisar una interpretación que alguien ha hecho de un texto bíblico o que estudies, hay grandes autores que vale la pena estudiarlos, grandes teólogos que vale la pena estudiar lo que ellos han escrito, sí, pero yo necesito ir al texto, necesito ir a lo que dice la Biblia, a lo que dice la Escritura, antes de ir a buscar un comentario que alguien hizo sobre ese texto. Yo voy a tratar de conocer bien el texto. ¿Y cómo lo voy a conocer? Haciendo primero una observación. Vean cómo los círculos son concéntricos, ¿sí? Parto del texto bíblico, sigo con la observación. Una vez que he hecho una correcta observación de mirar, preguntar y analizar, entonces paso a la interpretación, a tratar de entender qué es lo que el autor original le quiso enseñar, le quiso mostrar a los lectores originales, y después voy a ir a la aplicación. ¿Qué es lo que este texto, lo que este pasaje bíblico le dice a mi vida en particular? ¿Cómo lo aplico a mi vida en particular? Esta es la última diapositiva. Voy a dejar de compartir la presentación. Y bien, hermanos, esto sería, digamos, la parte teórica de esto. Vamos a seguir después con la parte práctica a partir del siguiente domingo. A partir del siguiente domingo vamos a tomar un texto de la Biblia, yo les voy a decir cuál, y vamos a comenzar a hacer un estudio inductivo de ese pasaje. Ustedes van a ver que aunque no va a ser un pasaje muy largo, pero hay muchísimo que hacer, muchísimo que trabajar con ese texto. Cuando ustedes predican, hermanos, y yo espero que cada uno de ustedes en el ámbito donde se encuentre, en el lugar donde se encuentre, sean predicadores de la palabra de Dios, van a ver que van a tener que estudiar el texto a profundidad y que van a tener que hacer exégesis del texto bíblico si es que quieren predicar fielmente la palabra de Dios. No es solamente que yo abra la Biblia para predicar y a ver dónde cayó mi dedito y voy a predicar sobre este texto donde mi dedo señaló y lo que el Espíritu Santo en ese momento me diga es lo que yo voy a predicar. No es así. No es como generalmente Dios trabaja con nosotros. Atrás de un mensaje, atrás de una predicación, hay muchas veces muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio, muchas horas de oración y muchas horas de análisis del texto bíblico. Y si nosotros tenemos un orden, si tenemos una herramienta como esta, que es el método inductivo para estudiar la Biblia, vamos a llegar seguramente a conclusiones más acertadas que si solamente estamos confiando en nuestra intuición o en lo que nosotros suponemos que el Espíritu nos está haciendo sentir en un momento determinado. Bien, hermanos, pues hasta aquí la lección de hoy, la lección de este día. El próximo domingo, Dios mediante, seguiremos con este mismo tema todavía, pero comenzaremos entonces a desarrollar ya el estudio de un pasaje bíblico que les vamos a proporcionar. Así que, hermanos, les recuerdo también que tenemos una tarea pendiente, que es memorizar los libros de la Biblia, memorizar los 66 libros de la Biblia. Solamente algunos me han enviado un audio
algunos parcial con los libros del Antiguo Testamento, pero faltan los del Nuevo Testamento. Así que les animo para que en esta semana me compartan ustedes un audio a donde yo confío en que no lo están leyendo, en que lo están repitiendo de memoria, porque esto sí es memorizar los libros de la Biblia en el orden en que se encuentran en la Biblia. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para saber usar mejor esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios esté con ustedes y vamos a prepararnos para iniciar nuestro culto en unos minutos más. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.